En este episodio ahondaremos más acerca de la hipótesis en la investigación científica, fundamentos, formulación y función. La hipótesis constituye el punto culminante del proceso de investigación científica, actuando como el puente entre la observación empírica y la construcción teórica. Su formulación no es arbitraria, requiere una estructura sintáctica específica, proposición simple declarativa, y el cumplimiento de requisitos epistemológicamente estrictos para ser considerada válida. Los puntos críticos identificados en las fuentes, aquellas que te dejo en la cajita de descripción, plantean la dualidad del conocimiento. La investigación se divide en una etapa empírica, que es la observación y medición, y una etapa teórica, principios y leyes, donde la hipótesis es el motor de transición. En cuanto al rigor sintáctico, una hipótesis debe redactarse como una oración declarativa que afirma o niega algo, permitiendo que sea sometida a contraste, es decir, a falsabilidad. En cuanto a la capacidad predictiva, más allá de explicar hechos conocidos, la verdadera función de la hipótesis es pronosticar fenómenos desconocidos y sistematizar el conocimiento. En cuanto a la distinción de tipos, se diferencia la hipótesis de trabajo, es decir, la estructura provisional para recolectar datos, y la hipótesis científica, que es una afirmación robusta sujeta a comprobación. En cuanto a la naturaleza y concepto de la hipótesis, etimológicamente la palabra hipótesis proviene de hipo, bajo, y tesis, posición o situación, definiéndose como una explicación supuesta que sirve de soporte a ciertos hechos. En el ámbito científico es la herramienta que permite ascender de los efectos observados a su causa. Por eso, las perspectivas definitorias. Según los textos analizados, la hipótesis puede entenderse como, primero, una solución teórica o tentativa a un problema de investigación. Segundo, una relación entre dos o más variables que describe una explicación o fenómeno. Tercero, un enunciado o proposición que sirve de antecedente para explicar el porqué o el cómo de un proceso. Y cuarto, un juicio problemático cuya veracidad aún no ha sido demostrada, pero cuya probabilidad está argumentada por conocimientos previos. En un segundo paso estará el proceso de generación de conocimiento. La investigación científica se desarrolla en dos etapas fundamentales que interactúan dialógicamente: la etapa empírica y la etapa teórica. En la etapa empírica se centra en la observación, y esta es definida como la utilización intencionada de los sentidos para captar información relevante. Hay herramientas como la observación, la medición y la experimentación, y el resultado es la generación de datos y descripción de la realidad, conocimiento de los hechos. Voy a anexarte un ejemplo. Tycho Brahe y su observación de 38 años de los planetas, o los cálculos astronómicos mayas basados en la observación continua de los astros. En cuanto a la etapa teórica, es donde los datos recopilados se transforman en conocimiento estructurado. Entonces, las herramientas están la hipótesis, los principios, los postulados y las leyes. Y en cuanto a la función, es que la hipótesis enlaza la teoría con la empiria, es decir, el modelo hipotético deductivo. En un tercer espacio están los requisitos para la formulación de hipótesis. La formulación de una hipótesis debe respetar estándares epistemológicos y lógicos para ser considerada científica. Por eso, a continuación, te voy a detallar las características esenciales que puedes encontrar en este episodio para realizar tu hipótesis. En cuanto a los requisitos de formulación, encontramos que son 9. Y ante eso también te voy a dar la descripción. En cuanto al requisito de formulación, 1, está la ausencia de ambigüedad. No debe contener palabras indefinidas. 2, la operacionalización. Los términos abstractos deben tener
referentes empíricos, objetos reales. 3. Objetividad. Se excluyen términos valorativos que no puedan comprobarse objetivamente. 4. Cuantificación. Siempre que sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. 5. Forma sintáctica. Debe ser una proposición simple. Oración declarativa, nunca interrogante ni deseo. 6. Base teórica. Debe partir del conocimiento científico ya comprobado, que es el marco teórico. En cuanto al 7, es la doble pertinencia. Hay una relación clara con el fenómeno real y apoyo en la teoría que la sostiene. 8. Fiabilidad. Una hipótesis científica debe poder ser perfeccionada o refutada con el tiempo. En cuanto al punto número 9, hay una exclusión de tautologías, evitar la repetición innecesaria de términos equivalentes. Continuando con otro aspecto fundamental está el origen y descubrimiento de la hipótesis. La formulación de una idea nueva es la condición indispensable para la construcción de una hipótesis. Existen 4 procedimientos principales para llegar a este contexto de descubrimiento. Primero, la claridad de la información, cuando la observación de un fenómeno es tan evidente que conduce directamente a una explicación. Segundo, una experiencia y prejuicios filosóficos. El bagaje y las convicciones del investigador orientan la generación de la idea. Tercero, analogía. Relacionar el problema actual con otros fenómenos que ya han sido conocidos en diferentes campos. Cuarto, la intuición e imaginación. Incluso sueños o ideas locas, en comparación con conceptos establecidos, pueden dar origen a una nueva hipótesis, siempre que luego se formalice. En cuanto a un quinto aspecto está la tipología de las hipótesis. Las fuentes que te dejo en la cajita de descripción distinguen 2 tipos principales de estructura según su madurez y propósito. La hipótesis de trabajo, que es una estructura totalmente provisional, y su importancia no radica en explicar el proceso de forma verídica desde el inicio, sino en proporcionar un marco para seguir analizando el objeto y acumular datos. Es una herramienta auxiliar que puede desecharse según las necesidades de la investigación, y en cuanto a la hipótesis real o científica, es el resultado de la precisión de la hipótesis de trabajo. Es una afirmación que busca reflejar el mundo objetivo y explicar todos los hechos compilados, integrándolos en un sistema de abstracciones. Análisis de casos, aplicación práctica. El ciclo Maya de 819 días, en donde Humberto Quiñones Garza demuestra cómo la aritmética maya no era solo vigesimal, sino una combinación tridecimal. La hipótesis, el ciclo de 819 días, permitía el manejo intrínseco del número pi como 3.15, 819 dividido 260. En conclusión, esto permitía cálculos prácticos de arquitectura y astronomía con una excelente aproximación para la época. En cuanto a la teoría del mono acuático, Elaine Morgan planteó una hipótesis desafiante sobre la evolución humana. Hipótesis: la fase acuática en la evolución es la condición necesaria para el desarrollo de la laringe en el Homo sapiens, permitiendo el habla. En cuanto al contexto, cuestiona los cimientos tradicionales del darwinismo al notar la ausencia de fósiles en un periodo específico, entre 9 y 3.5 millones de años atrás. En cuanto a la mecánica cuántica, la ciencia moderna se ha construido sobre hipótesis que cumplen el requisito de ser oraciones simples. Por ejemplo, Planck, en el año 1900, dice: la luz se emite o recibe en pequeñas cantidades discretas. ¿Cuántos? Heisenberg, en 1927, dice: la posición y el momento de una partícula no se puede medir al mismo tiempo. La hipótesis no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo del conocimiento.
Su eficacia reside en su capacidad para sistematizar el conocimiento y servir de puente entre lo que ya se sabe y lo que está por descubrirse. Una hipótesis que no pueda ser refutada o que no se basa en hechos y leyes establecidas carece de valor científico. En última instancia, la ciencia progresa a través de la sustitución constante de hipótesis por otras más complejas y precisas.